Hola, buenos días y bienvenidos de vuelta a la Academia de Contenidos de Noches de Blogging. El día de hoy aprenderemos cómo crear un podcast gratis con Anchor y WordPress. Les recuerdo que mi nombre es Alberto Gómez y pueden encontrarme en Twitter como @albertmoiré. Y para más información sobre este y otros cursos pueden suscribirse gratis en nochesdeblogging.com. Bueno, para comenzar vamos a repasar un poco el contenido del día de hoy. Y el primer punto es un poco teórico y conceptual, pero vamos a hacer un repaso de cómo publicar un podcast. Posteriormente pasaremos a ver qué es Anchor FM, cómo crear una cuenta, cómo configurarlo y la creación del podcast en esta plataforma, que en realidad es algo muy sencillo. Posteriormente repasaremos rápidamente el plugin Seriously Simple Podcasting, que es el que nos permite tener un podcast dentro de WordPress. Y por último, una integración, entre comillas, entre Anchor y Seriously Simple Podcasting. Y digo integración porque más que integración es un pequeño truco que vamos a usar. También los invito a que se queden al final. Para los que les gusta el podcast, están lanzando uno, porque vamos a mostrar un truquito con los bloques de Gutenberg para distribuir y para dar a conocer nuestro podcast. Bueno, vamos a comenzar en el primer punto, cómo publicar un podcast. Y esto es básicamente el diagrama de cómo se publica un podcast. Todo comienza en los archivos MP3. Estos archivos los podemos grabar en herramientas como Audacity. Y posteriormente debemos alojarlos en un servidor web. Es decir, debemos ponerlos en algún ordenador en internet, en un hosting o en un servidor de medios. Y este servidor inicialmente nos debe entregar algo llamado RSS Feed, que es básicamente una tabla de contenidos que se actualiza cada vez que nosotros publicamos un nuevo episodio. Si este símbolo se les hace conocido, es porque desde el plugin el RSS Feed ha sido la tecnología que permite distribuir contenidos de forma fácil a nuestras audiencias o nuestros lectores. Posteriormente, ese RSS Feed debe enviarse a los diferentes directorios, como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, entre otros, y esos directorios son los que están a disposición de nuestras audiencias. Al final, pues nuestra audiencia encuentra nuestros podcasts a través de estos directorios o de plataformas o aplicaciones como Pocket Cast. Vamos a regresar y vamos ahora, bueno, antes de regresar, vamos a repasar rápidamente el proceso. Luego de que tenemos nuestro archivo, lo alojamos en internet, obtenemos nuestro RSS feed y lo vamos a enviar una sola vez a los directorios donde nuestra audiencia nos va a poder encontrar. Vamos ahora a repasar qué es Anchor FM. Y Anchor es básicamente una plataforma que cuenta con una aplicación móvil que nos permite grabar, publicar y distribuir nuestro podcast muy fácilmente. Es decir, que Anchor nos permite realizar todo este proceso completo. Pero el día de hoy solo vamos a usar Anchor para la segunda opción, es decir, para alojar nuestros archivos. Dentro de las características de Anchor es que tiene, como decía hace un momento, la herramienta para crear o para grabar nuestro podcast. Lo podemos hacer desde el móvil o lo podemos hacer también desde la página web. El hosting y la distribución es 100% gratuita, es decir, ellos envían nuestro podcast a los diferentes directorios, pero nuevamente, como decía hace un momento, no lo vamos a hacer con Anchor, sino que lo vamos a hacer con nuestro WordPress.
También tiene una opción de monetización, esto no lo vamos a tener, pero es básicamente que a través de publicidad podemos monetizar nuestro podcast. Algo muy similar a lo que se hacía con los blogs hace unos años. Tiene también un apartado de Analytics y son básicamente las características que nos da Anchor FM. El tercer punto para crear una cuenta es muy sencillo porque podemos hacerlo con nuestro correo electrónico o podemos iniciar sesión con cualquiera de estas plataformas. Vamos a usar en este caso Google y voy a elegir esta cuenta. Bueno, al parecer no la puedo usar porque no tengo ese teléfono a la mano, pero vamos a usar, por ejemplo, esta tampoco porque no me sé la contraseña. Vamos a intentarlo con esta. Aunque esto no es una cuenta nueva, que ya tengo un podcast, pero básicamente lo que me va a pedir al comienzo es configurar nuestro podcast y nos va a mostrar lo siguiente, o nos va a pedir lo siguiente, nos va a pedir el nombre del podcast, que este es muy importante por supuesto, junto a la descripción, que es donde detallamos de qué va el podcast, cuál es su temática o cuál es su dinámica. Nos va también a permitir crear o cargar una imagen para nuestro podcast. Estas son las que vemos siempre cuando buscamos. Y nos va a pedir también la categoría y el lenguaje. Posteriormente podemos venir a este apartado que es el de configuraciones y completar las configuraciones de la cuenta. Aquí el propietario puede ser la empresa o puede ser mi nombre. Esto es básicamente de quién es el dueño de los derechos. Página web, correo electrónico del administrador, eso también es importante. Y hay un apartado muy importante donde nos pregunta si queremos distribuir nuestro podcast a todas las plataformas. Y en ese punto le vamos a decir que no, que lo vamos a hacer de forma manual y que vamos a usar las configuraciones avanzadas. Recordemos que ese proceso lo vamos a realizar con WordPress. Vale, aquí damos clic en guardar. Aquí nos dice que este correo ya está asociado, entonces vamos a actualizarlo. Y vamos a dar clic ahora sí en guardar. Él nos envía un correo de verificación, lo debemos verificar por supuesto. Y ese es todo el proceso de configuración de un podcast en Anchor, que como vieron es muy sencillo y en resumen es básicamente definir el nombre, definir una descripción, cargar una imagen de portada. Recordemos que para el caso de iTunes recomienda que sea de 1400 por 1400 píxeles. Definir también una categoría, definir el idioma y en este caso definir quién es el propietario. Es importante resaltar que a pesar de que Anchor va a tener nuestros archivos, los derechos de nuestro podcast los conservamos nosotros. Ellos simplemente tienen los derechos de alojarlo y de distribuirlo a los directorios, pero nuevamente la opción de distribución la vamos a omitir, es decir, no vamos a usar Anchor para distribuir nuestros episodios. Bueno, ahora ya hemos creado y configurado nuestro podcast en Anchor. Vamos a ir a hacer un repaso de Seriously Simple Podcasting. Y básicamente lo que me permite este plugin es tener nuestro podcast dentro de WordPress. De esta manera. Aquí tenemos una página llamada podcast en nuestra página web. Y aquí tenemos 6 episodios. Vamos a ir al primero, por ejemplo.
Y este nos muestra, por supuesto, el título, fecha de autor, nos muestra esto, que es el reproductor que hemos configurado, y esto lo hace Seriously Simple Podcasting. Y si vamos al escritorio de nuestro WordPress, lo que nos va a mostrar es esto: un contenido personalizado llamado podcast, donde nos va a permitir ver todos los episodios, añadir nuevo. Tenemos las etiquetas y las series, que como vemos es algo muy similar a las entradas de nuestro blog, con la diferencia de que en lugar de categorías tenemos series, y las series son básicamente diferentes podcasts. Es decir, que yo puedo tener varios podcasts dentro de mi instalación de WordPress. Y por último tenemos las configuraciones y otras opciones. Añadimos también una extensión adicional llamada estadísticas, que nos va a mostrar las estadísticas de nuestro podcast. Vamos a ir a la configuración. Aquí ya lo tenemos configurado, pero básicamente aquí en el player o reproductor le decimos que solo lo muestre en el contenido completo, es decir, dentro de del episodio, que lo ubique encima del contenido, que todos los usuarios pueden ver el reproductor. Y aquí tenemos el tipo de reproductor. Aquí tenemos el reproductor en HTML con carátula, que fue el que acabamos de ver. Vamos a visitar el sitio nuevamente. Podcast, episodio 1, que es este de aquí. Pero tenemos también uno más sencillo. Vamos a cambiarlo. Y vamos a refrescar esta ventana, que es este. Pero bueno, ya eso cada uno decide cuál le gusta más. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos detalles del feed. Como vemos, aquí ya tenemos un feed, que si damos clic aquí, aquí nos muestra el podcast. Y si damos clic en ver feed, él nos va a mostrar el RSS. Vale, aquí tenemos el título del podcast, la descripción, la carátula, y tenemos solamente 2 episodios. La razón de esto es porque si vamos a usar esta técnica de alojar en Anchor, pero de administrar en WordPress, vamos a tener una tarea doble. La tarea doble es que vamos a tener que cargar los episodios aquí, asignarle un título y una descripción, y también vamos a tener que añadirlo aquí. Vamos a hacer el proceso desde cero. Voy a cambiar de cuenta, porque ya tengo una cuenta lista con un podcast demo, un podcast que no lancé hace 3 años, que no lanzamos hace 3 años. Vamos a ir aquí al dashboard y vamos a hacer el proceso desde cero. Vamos a crear un episodio nuevo, a pesar de que allí ya tenemos episodios, y vamos a hacer la integración, entre comillas, de Anchor y Seriously Simple Podcasting. Vale, aquí tenemos el podcast en Anchor. Aquí tenemos los episodios. Que como ven, estos episodios de aquí, vamos a eliminar este, corresponden a estos que tenemos aquí. Y este es el trabajo doble que digo yo que hay que hacer. Vamos a repetir el proceso. Vamos a crear el episodio 7. Vamos a arrastrar el archivo acá. Un archivo pequeño, entonces carga rápido. Y vamos a esperar a que convierta el archivo.
El archivo que cargué es un archivo M4A, aunque también permite tener un archivo MP3. Vale, vamos a decir aquí guardar episodio. Vamos a asignarle un título. Este es el episodio 7, que es un episodio demo. Aquí vamos a agregar la descripción. Vamos a decir que la fecha es 31 de octubre. Y aquí tenemos la carátula por defecto, temporada 1, episodio 7. El episodio es completo y es un episodio limpio, es decir, que no tiene contenido explícito. Vamos a dar clic en Schedule Episode y de esta manera hemos publicado el episodio o hemos cargado el audio en Anchor. Ahora nos vamos para WordPress. Vamos a crear un episodio nuevo y vamos a copiarnos esta información. Aquí iría la descripción y aquí es donde viene, entre comillas, la integración. Vamos a irnos hacia el final del episodio, vamos a ir a estos puntos y vamos a dar clic en Download File. Este nos va a abrir el archivo como tal y lo que vamos a hacer es tomar esta URL, copiar y nos la vamos a llevar para este apartado que es el que nos permite crear nuestro episodio con Seriously Simple Podcasting. Esto lo dejamos igual. Vamos a dar clic en publicar y vamos a ver el episodio. Voy a actualizar de nuevo, ver episodio. Aquí lo tenemos. Voy a ponerle mute acá. Bueno, allí está el episodio y aquí, ¿qué ocurre? Este audio lo está trayendo desde Anchor mediante esta URL y esa es un poco la integración o truco para alojar en Anchor y para tener todo el control aquí. Vamos nuevamente, vamos a cerrar acá, cerremos aquí también, vamos a refrescar el RSS y parece que no se ha actualizado todavía. Bueno, vamos a repetir el proceso un par de veces porque con el episodio 3 no lo tenemos. Entonces vamos nuevamente a episodios. Vamos a ir al episodio 3, Download Episode. Vamos a tomar esta URL. Y la vamos a llevar al apartado, a este apartado. Vamos a actualizar y vamos a repetir el proceso con los demás episodios. Episodio 4. Esto ya lo tenía hecho, pero como les decía, hay que hacerlo en los dos lugares. Subimos el episodio a Anchor y luego creamos este post o este episodio en Seriously Simple Podcasting. Vamos con el quinto y el sexto, y en estos dos episodios hay algo interesante y algo importante a tener en cuenta. Vamos al episodio 5. Vamos a visualizar que todo esté correcto. Aquí tenemos el reproductor.
El audio era terrible porque lo grababa desde un móvil y sin ningún micrófono externo. Y vamos con este último episodio. A ver si es el episodio 6. Vamos a editarlo. Como ven, no tenemos el reproductor y es porque no tenemos archivo, pero ya los estamos trayendo uno por uno. Vamos a actualizar. Vamos a ver qué pasa con nuestro feed, si ya nos permite actualizarlo. Y aquí ya comienza a actualizarse el feed. Como ven, comienza a agregarse otros episodios. Y esta es básicamente la ventaja de esta tecnología, de la tecnología RSS. Cada que publico en mi podcast, vamos a volver aquí al escritorio de WordPress, que es este. No confundirlo con el blog, porque estos son entradas del blog, estos son episodios del podcast. El RSS de mi podcast también se actualiza. Vamos a tener este archivo aquí un momento. Y les decía que con el episodio 5 y 6 íbamos a tener cuidado. Estamos aquí en el apartado de episodios de Anchor, pero yo también puedo ingresar a cada uno de los episodios. Aquí me muestra una información básica, unas estadísticas, y al final me muestra esto. Esto que tenemos aquí son los diferentes segmentos de lo que componen el episodio. Esto es una introducción, esto es un audio pequeñito para hacer un corte, y este es el episodio como tal. Estos archivos que hay aquí no son los que debo llevarme para WordPress, sino que es este que tenemos aquí, que es donde está completo. Si nos llevamos los fragmentos, pues nos va a aparecer un fragmento. En este, por ejemplo, tenemos 4. Esto es el episodio como tal. Y estos son respuestas que dieron Antonio Cambronero y Mauricio Aranguren en su momento, que se llamaban call-ins. Estos eran los episodios y los call-in eran respuestas en audio. Y como ven, tiene segmentos. Lo que hay que tener en cuenta es que no vamos a llevarnos para Anchor el segmento, sino que nos vamos a llevar el episodio como tal. Vale. En este momento estamos en Anchor. Ahora la pregunta es, ¿por qué no me aparece el episodio 7? Y es porque no le he asignado una serie. Vamos a hacer una edición rápida y vamos a decirle que este episodio 7 pertenece a la serie El Content Marketing también habla español. De esta manera, si refresco el feed, allí apareció el episodio. Bueno, vamos a volver a este apartado y aquí tenemos los episodios que cargamos a Anchor. Aquí tenemos los episodios creados en WordPress mediante el plugin Seriously Simple Podcasting, al cual le trajimos cada uno de estos archivos. Y aquí tenemos el feed, pero este es el feed de nuestro WordPress, de nuestro podcast en WordPress, que es muy diferente al feed que lo vamos a ver aquí en Anchor. Vamos a verlo aquí en, creo que es en edición, no, perdón, es en settings, en distribución. Aquí tenemos el feed de Anchor, que como ven es Anchor FM, subguión y todo esto que hay acá. Estos dos archivos, o estos dos feeds, si yo entro acá, como ven es un archivo XML, también es un RSS, pero este me lo descarga, mientras que el de WordPress me lo está mostrando, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar el nuestro. ¿Y lo vamos a usar para qué? Vamos a volver aquí a nuestro diagrama. En este momento subimos los episodios a Anchor, pero vamos a usar el feed de WordPress para enviarlo a los directorios, que nuevamente
Estos son los directorios. Estos son algunos de los directorios, incluido Anchor también. Hay una herramienta de Podbase que se llama Podcast Validator con esta URL, y lo que me permite es verificar si mi feed está correcto o si tiene algo para corregir. Entonces él empieza ahí a chequear varios apartados, y como ven, aquí tenemos solo una advertencia, y es que el feed se demora mucho en actualizar. Dice, tomó aproximadamente 2.6 segundos para obtener el feed, que es muy lento. Bueno, esto depende de nuestro hosting. Esto es una página de prueba, pero si estamos en un hosting premium, en un hosting que nos dé un buen servicio, pues esto lo vamos a tener. Es un XML, sí. Es un RSS, también lo verificó. Tiene certificado de seguridad también. Aquí lo tenemos. Tiene una URL friendly. Pues esta no es tan friendly, pero bueno, pasó la prueba. Tiene el cover. Ese se lo asignamos. Vamos a ir al apartado configurar. Detalles del feed. Y aquí tenemos el cover. Nuevamente 1400 por 1400 es lo mínimo. Y tenemos aquí otras verificaciones que ya tienen que ver con iTunes y otros puntos más técnicos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ya no es con esta URL, que es la URL de nuestro RSS en WordPress, ya lo podríamos enviar a los diferentes directorios. Para esto hay diferentes páginas. No lo vamos a hacer en este ejercicio, pero vamos a revisar cada una de estas páginas. La primera es podcastconnect.apple.com. Aquí iniciamos sesión con nuestro ID de Apple y enviamos el RSS, que nuevamente es este de acá, el de nuestro WordPress. Para Spotify tenemos podcasters.spotify.com. Nuevamente aquí iniciamos sesión y enviamos nuestro RSS. Google Podcast no tiene una plataforma como tal, hasta donde yo sé, y no tiene una plataforma porque Google Podcast funciona un poco como el buscador de Google. Es decir, él se va por internet buscando, en lugar de páginas web, podcast, y cuando lo encuentra lo indexa o lo agrega a su directorio. Pero podemos decirle a través de esta plataforma que queremos enviar nuestro podcast. Y esta plataforma hace las veces de Google Search Console, donde nosotros ponemos nuestra web y le avisamos a Google que existimos. Aquí le decimos a Google, nuestro podcast existe y este es nuestro feed. Y por último, aquí tenemos Stitcher. Vamos a agregarlo acá. Y nuevamente es iniciar sesión y enviar nuestro feed. iTunes se toma unos días. Spotify es casi que de inmediato, en minutos o en un par de horas está listo. Y estos también pues se toman su tiempo para revisar, pero no es mucho tiempo. Es decir, que si están pensando en publicar su podcast, pues deben enviar esto con tiempo. Aunque es recomendable lanzarlo en una plataforma y posicionarse en una plataforma. Por lo general iTunes es la ideal, pero Spotify está creciendo mucho y bueno, hay que ver cómo se comportan los escuchas de podcast. Cuando aprueben nuestros podcasts en estos directorios, ellos nos van a devolver una URL. Esa URL debemos ubicarla aquí en Seriously Simple Podcasting. Aquí tenemos solo una, que es la de Anchor, porque ya la había configurado. Vamos a traerla desde acá. Vamos a ir al dashboard.
y vamos a ver el sitio público, es decir, la página pública de nuestro podcast, que es esta. Anchor FM /Alberto Gómez. Este enlace lo traemos acá. Vamos a guardar. Y esto lo que va a hacer es que me va a agregar esta opción de acá. Suscribir en Anchor. Pero ¿qué pasa cuando me lleguen los enlaces de Apple, de Spotify, de Google, de Stitcher y de los otros? Porque hay muchos más. Lo que debo hacer es, vamos a ir a opciones. Y en opciones vamos a elegir las plataformas donde vamos a enviar nuestro podcast. Apple, Google, Spotify y Stitcher en nuestro caso. Vamos a darle clic en guardar y vamos a regresar al apartado de configuraciones, detalles del feed, y hacia el final nos van a aparecer las otras casillas. Cuando agreguemos aquí la URL, nos van a aparecer aquí al lado suscribir en Anchor, Apple, Google, etc. Vale. De esta manera vamos a ir a un último diagrama. Lo que tenemos a grandes rasgos es este. Nuestros episodios los vamos a alojar en Anchor. Aquí estamos en Anchor. Pero nuestro feed lo vamos a tener en WordPress. Y este feed es el que hemos enviado a estas plataformas. Y de esta manera, pues nuestra audiencia va a llegar a nuestro podcast, pero el control lo vamos a tener en WordPress. ¿Cuándo es recomendable esta opción? Sobre todo cuando no se tiene mucho almacenamiento en el hosting o cuando no se tiene presupuesto para pagar un hosting de medios como Blueberry o como Libsyn o como Castos, que nos permiten alojar nuestro podcast, y lo queremos hacer en un sitio gratuito. En este caso lo estamos haciendo en Anchor. Bueno, como les decía, ya para terminar, vamos a dejar aquí una pequeña recomendación, un pequeño truquito, y es que vamos a crear una página tipo Podlink. Una página Podlink es básicamente una landing page muy sencillita donde o que me sirve para distribuir y para promocionar mi podcast. Yo he creado una de forma muy sencilla con los bloques de Gutenberg y he creado la página Podlinks. Vamos a ir a la página y vamos a ver esta página muy sencilla. Aquí tenemos la imagen del podcast, el título, una descripción y tenemos los diferentes botones para redes sociales. Este tipo de páginas pues deriva un poco de la idea del Linktree o de estas landings sociales donde le mostramos en una página muy sencillita a nuestra audiencia cómo conectar. En este caso, una página tipo Podlink, pues lo que vamos a hacer es llevar a nuestra audiencia o a nuestros seguidores a esta página para que ellos elijan la que les guste más. Como ven, aquí tenemos las 4 y aquí tenemos el RSS. Esta página la creé con los bloques de Gutenberg. Vamos a ver cómo está hecha y van a ver que es muy sencillo. Vamos a tomar este enlace. Lo que hice fue crear una página nueva. Recordemos que hay un plugin muy útil llamado Full Width Template que nos permite tener estas plantillas que son muy útiles para landing page. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a quitarle esa opción, vamos a dejarla como tal. A ver, vamos a actualizar, ver página. Esta es la página Podlink, dentro de mi página como tal.
Pero si yo quisiera convertirla en una especie de landing page, lo que vamos a hacer es instalar el plugin. Vamos a mostrarlo aquí. Se llama Full Width Page Templates. El autor es Brainstorm Force. Y lo que nos permite es cambiar en atributos de página y quitarle, por ejemplo, el sidebar, o que la página sea full width, es decir, que vaya de borde a borde, o quitarle todo, que vaya de borde a borde, quitarle el menú superior, quitarle el footer, etcétera, y nos va a quedar de esta manera. Que esto, por supuesto, pues tiene una intención más para móviles. Y esta URL la podemos ubicar, por ejemplo, en Twitter, o en LinkedIn, o en Instagram. Y lo que va a llegar la gente es a este enlace, a esta página, perdón. Aquí tenemos un bloque de imagen, un bloque de título, un bloque de párrafo, y estos son imágenes que he conseguido en internet, aunque yo podría también construirlas muy fácilmente, por ejemplo en Canva. Y lo que hago es, vamos a enlazar, en este caso al feed, vamos a decirle que ahora en una pestaña nueva, y vamos a tomar también la de Anchor, y vamos a decirle que me enlace a Anchor. También le decimos que en una pestaña nueva. Y nuevamente, cuando tengamos estos enlaces, cuando Apple, Spotify, Google y Stitcher nos devuelvan los enlaces, pues los vamos a ubicar aquí. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar aquí también. Y de esta manera, cuando nuestra audiencia, nuestros seguidores lleguen acá, elijan una plataforma, por ejemplo Anchor. Allí los va a llevar a Anchor. Cuando elijan el RSS, les va a mostrar el RSS. Y cuando elijan cualquiera de estas, pues también lo va a hacer. Y esto es muy sencillito, usando Gutenberg, sin necesidad de usar plataformas externas o de pagar por otros servicios. Y además, pues tenemos un enlace con nuestra URL, con nuestra página web, pues que en este caso es una página de prueba. Pero de esta manera, creamos nuestro podcast, almacenamos en Anchor, gestionamos y controlamos en WordPress mediante el plugin Seriously Simple Podcasting, y con Gutenberg creamos una landing page tipo podlinks para nuestro podcast. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Aquí dejo el gráfico unos minutos más para que lo repasen. Y les recuerdo que esto es la Academia de Contenidos de Noches de Blogging. Mi nombre es Alberto Gómez, @albertmoiré en Twitter. Y para más información los invito a que visiten nochesdeblogging.com o nos escriban en Twitter para sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.